Pues continuamos en La Canoa, en Onda Punta Radio, y tenemos con nosotros de nuevo al asesor jurídico del Ayuntamiento de Punta Umbría, a Ramón Pérez Fernández, que nos hablaba la semana pasada del plan de vivienda. No sé si esto tiene algo que ver o no con la subida del precio de los alquileres que se está viendo en algunas ciudades. Ramón, buenos días, bienvenido. Buenos días. Y nos acompaña también a Aurora Serrano. Buenos días. Buenos días, Aurora. ¿Tiene algo que ver en la subida de alquileres que se está produciendo o no? Yo entiendo que no tiene nada que ver. Yo creo que como hemos visto en prensa, hemos estado comentando antes de empezar este programa, la subida que se está produciendo, sobre todo en las grandes ciudades, del precio de los alquileres. Yo en el artículo ponía, me parece que era en Madrid y Barcelona, 40-50% de incremento de precio. 33 y 54% respectivamente. Sí. Bueno, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, en fin, las capitales, Granada, todas las capitales grandes, y bueno, eso se va también extendiendo, a lo mejor en menor medida, pero también se va extendiendo a las zonas turísticas y concretamente a Punta Umbría, ¿no? Y bueno, y a toda la costa andaluza y en general a todas las zonas turísticas españolas. Y entiendo que se debe sobre todo al auge de esta figura nueva que ha surgido en los últimos años de la economía digital, que era los alquileres turísticos de este tipo de plataformas, que son Airbnb, vamos a decir el nombre porque si no los oyentes no van a saber a lo que nos referimos. Sí, ¿no? más extendida, ¿no? Otra. De hecho, igual que ha pasado con el tema de, por ejemplo, del taxi, ¿no? Con Uber, Cabify, todas estas plataformas, la economía digital que se llama, ¿no? El cambio generacional en el que estamos ahora mismo, en el que a través del teléfono móvil puedes contratar una cantidad de servicios y de bienes y comprar cosas. Eso es lo que está produciendo esta subida. Yo entiendo que sí. De hecho, tremenda, ¿no? la constatación es la exposición de motivos del decreto que la Junta de Andalucía en febrero del 2016 sacó para regular los alquileres turísticos en Andalucía. ¿Vale? Tú siempre me lo pides que nos enfoquemos a Punta Umbría y en general Andalucía. Claro, en el artículo habla de Madrid y Barcelona, pero bueno, también es extensible naturalmente a Sevilla, a Málaga, a Huelva, a todas las localidades turísticas y a todas las zonas turísticas en España en general, ¿no? Y es un fenómeno que estaba preocupando mucho al sector de la hostelería en general, porque entendían, en paralelo a lo que ha pasado con el sector del taxi, que incluso ahora el otro día salió en prensa también unas manifestaciones y las peleas y los conflictos que están teniendo los taxistas con los de Uber y Cabify, y todo el revuelo que se ha producido porque la Unión Europea lo ha autorizado y tal, que eso lo podemos hablar en otra ocasión, pero es una situación muy parecida o muy paralela a la de los alquileres turísticos en Andalucía, ¿no? Entonces el sector, yo creo que con toda la razón, el sector de la hostelería tradicional decía que hay personas que ponen en alquiler pisos turísticos sin pagar ningún tipo de impuesto. Bueno, perdona, pero eso se ha hecho siempre en Punta Umbría. Sí, pero bueno, de toda la vida, ¿no? Es una competencia desleal, ¿no? Sí, Desde el punto de vista sí. de los hosteleros que pagan sus impuestos estando de alta en Hacienda. Bueno, digo, en Punta Umbría como en cualquier municipio turístico, ¿eh? Sí, no una cuestión excluyente, pero lo que hablamos es extensible y además a través de Onda Punta Vídeo, que hay que nuevamente felicitar al señor Vicente Rufino, que está poniendo ya 2 y 3 cámaras, no sé si ya en este programa, en este ya estamos con 2 cámaras, ¿no? Tenemos doble plano, ya está el desarrollo. No sé a qué cámara el desarrollo a futuro de esta nueva plataforma, que es una gran iniciativa que tenéis y que os felicito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las plataformas digitales como Airbnb están propiciando un incremento bastante importante de los precios en las capitales y en las zonas turísticas. Y entonces eso impulsa que ya con una cierta agilidad la Junta de Andalucía en febrero del 16 saca el decreto, del que ya no sé si tú no te acordarás, pero ya hablamos en su día, habrá un programa por ahí grabado de la época analógica. Eso estaba antes de que empezara de la época analógica. Con este canal nuevo de... No digo que tú seas de la época analógica. Sí, yo soy de la época analógica. Eso lo digo yo. No. Pero digo que si es un tema de la época analógica, no sé si me acordaré. Yo sí recuerdo que me miré este tema y lo estuvimos explicando, ¿no? Y hubo gente que nos escuchó y estuvo haciéndome consultas y que incluso se han dado de alta, ¿no? Y lo que hacen es eso, obligar a aquella persona, que evidentemente es lícito que tú tengas un piso y lo quieras alquilar para fines turísticos, para gente que viene 2, 3, 4 días. En el decreto vamos a poner en un aprieto, Aurora, explica un poquito lo que dice el decreto. Después me dicen que yo no la dejo hablar.
Así te dicen. Sí, me dicen. Pero me deja lo la más gente que ve, complicado. la gente que ve los Ah, vídeos. te la pone gente a que ve los prueba, vídeos creo, dicen ¿no, Aurora? Que no la dejo hablar. Sí. Pues a ver, te voy a dejar hablar un poquito. venga. No, generalmente lo que establece el decreto, pues los requisitos que tiene que tener la vivienda para que se considere vivienda turística y las sanciones que hay, sí, porque tienes, por ejemplo, que registrarte, tienes que registrar la vivienda antes de ponerla en alquiler y si no lo haces llevará una sanción administrativa que puede ser grave, que creo que va de 2.000 euros a 18.000. O puede ser leve, pero la de no inscribirse es grave. O sea, si yo tengo un apartamento, un piso, tal, una casa en Punta Umbría y la estoy anunciando, como estoy viendo aquí, estaba comprobando, Airbnb está anunciada, hay casas en Punta Umbría anunciadas. Sí, que no sabía yo que... Yo ya lo había comprobado. Ah, ya lo había comprado. Bueno, pues estoy viendo aquí, Gran Ático en el centro, por ejemplo, Pueblo Andaluz, junto a hoteles. O sea, si estas casas no están registradas, pueden ser sancionadas. Sí. La sanción mínima es de 2.000 euros. 2.001 euros. ¿Vale? O sea, la idea es muy sencilla. La Junta de Andalucía ha creado un registro que además ese registro tiene una finalidad muy clara, que es comunicárselo a Hacienda, a la Seguridad Social. O sea, claro, que no haya competencia desleal. Efectivamente, el sector de la hostelería en ese aspecto, pues entiendo que puede estar satisfecho. ¿Por qué? Pues porque ya no podrá decir que los pisos turísticos están haciendo una competencia desleal a la hostelería tradicional, ¿no? Entonces, aquel que no se dé de alta en ese registro, una multa de 2.001 euros, que es la multa mínima, de ahí en adelante, y comunicación a Hacienda y Seguridad Social. Y cuidado que nadie se dé de alta en el registro de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía y no lo comunique al mismo tiempo, no se dé de alta como arrendador de vivienda, o sea, como autónomo, digamos, ¿no? Tú tienes que dar de alta como empresario. Es una actividad económica, es una empresa. Lo que no puede ser es que se fomente la economía sumergida o que se deje margen, que se deje cancha para la economía sumergida, ¿no? Que paguen sus impuestos si es una competencia legítima, igual que yo, por ejemplo, en el tema de Uber y Cabify, entiendo que es una competencia legítima, aunque de cierto modo se podría entender que es una forma de crear licencias de taxi de forma encubierta, ¿no? Que es lo que ellos vienen defendiendo, ¿no? Es decir, los ayuntamientos tienen limitada la emisión de licencias de taxi para que el sector pueda vivir del taxi y ahora de pronto surge, digamos, del ámbito internacional, de la nada, de la economía digital y que la Unión Europea ha autorizado la existencia de esa plataformas de contratar un taxi por internet con conductor, ¿vale? Y al final es un taxi, porque en definitiva es un coche que tú lo llamas y viene y te recoge y te lleva de un sitio a otro a cambio de un precio, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que esas reivindicaciones son legítimas y como decimos siempre en la Facultad de Derecho, las normas jurídicas van por detrás de la realidad. Entonces, es una realidad que ha surgido y que en el sector del taxi todavía no ha acabado de encajar bien la regulación. Yo creo que en el sector de los alquileres turísticos sí está bien regulado porque ya está muy claro. O sea, el que no esté dado de alta, y además lo tienen muy fácil los inspectores de la Junta de Andalucía y los de Hacienda. Tan fácil como lo que acabo de hacer. Meterse y ahora buscar por internet. Buscar y decirle, venga usted para acá y deme los papeles, y si no los tiene, pues multa. Claro, y además me parece muy bien que lo hagan. Estoy viendo, por ejemplo, en esta página de Airbnb, que ya que le estamos haciendo la publicidad gratuita, pues hay 225 alquileres en Punta Umbría. 220. Te ha sorprendido. Claro. Te ha sorprendido. Sí, es que pensaba que... Bueno, no sé por qué. Claro, no sabía que había, pero no tanto además. 225 alquileres en Punta Umbría. O sea, que esperemos que aquellos que nos estén oyendo y que estén anunciados en Airbnb, que estén dados de alta, porque es tan fácil como lo hemos hecho nosotros. Veces hay un principio básico, que es que la ignorancia de las leyes no exime su cumplimiento. ¿Ha visto que bien? Y no lo hemos preparado, ¿eh? Parece que está ensayado, pero no. Eso lo sabemos hasta los que no somos. Sí, pero juristas, hay gente que ¿no? dice, es que yo no sabía que en el año, en el 16, en febrero, había salido un decreto de la Junta, es que yo... Pues no, y lo decimos desde Onda Punta Radio, ¿vale? Y desde Onda Punta Vídeo también. que lo sepan, que 2.001 euros y además inspección de Hacienda y de la Seguridad Social. O sea, es una empresa que tú montas, tú te puedes dedicar, y de hecho yo he leído artículos donde se comenta por personas que además no querían que se viera su perfil, se ponen con la voz distorsionada de espalda como si fuera un delincuente, ¿vale? Y decía, había una que yo recuerdo un artículo, lo podemos buscar si quieres en Google, que sacaba, me parece que eran 2.000 o 2.500 euros al mes limpio, alquilando pisos. O sea, se dedicaban, claro, tenían varios pisos. Tienes que estar, pues llega uno, le das la llave, le acompañas al piso, tal, viene otro, tienes unas personas que limpian el piso,
¿vale? O sea, es una actividad económica. Como en vez de tener Sí, un sí, hotel, sí, sí. tiene Bueno, unos pocos de piso, tiene uno, que dos, tres o sabemos 10. que eso se lleva décadas Claro, haciendo pero en lo que Punta pasa Umbría. es que la economía sumergida no pueden estar, ¿vale? Este típico que tenía un pisito, un partidito en Punta Umbría, que lo tenga en cuenta. Aquí no se distingue. Es que yo soy una viejecita, tengo un partidito. Mire usted, señora, No lo aquí alquile. la ley es igual para todos. Claro. O sea, usted, si lo cogen, claro, evidentemente esa gente no se anuncia en Airbnb, ¿vale? Pero Pero también pueden ser pero están localizados. sujetos a la ley, Claro. ¿vale? Básicamente digamos, la finalidad fundamental son, y a los que se están arriesgando, los que tienen una plataforma que es súper potente, y de hecho se ha visto en directo como tú te has sorprendido con la cantidad de viviendas que hay. Yo sé que había mirado, pero no sabía cómo estaban las cifras a fecha de hoy. Y Bueno, esa es la más conocida, pero hay más plataformas Sí, de alquileres, ¿no? Mil casas o algo así. Yo no me acuerdo. Habitat, que Yo también es Yo sé una que famosa. sí, hay buenas muchas, cuantas, pero vamos, sí. la número uno, digamos, es esta, ¿no? Que yo digo las cosas por su nombre porque si no la gente no sabe de lo que estamos hablando, ¿vale? Y bueno, pues eso ha distorsionado muchísimo y ha generado muchos problemas, ¿no? Se ve, pues, Mil a la Anuncio, gente... que es otra vez muy conocida, Mil Anuncio. Pero Mil Anuncio es una plataforma genérica de anuncios Sí, pero te quiero de decir, todo. pero que ahí se anuncian Pero, también. sí, pero Airbnb es una plataforma que se dedica única y exclusivamente al alquiler de pisos turísticos en todo el mundo. Además, tú te puedes ir a todo el mundo. Sí, o sea, sí, a Roma. yo también a veces he viajado con Airbnb y la verdad que funciona bastante bien, ¿no? Además, tú tienes una serie de valores Belfast. añadidos. Por ejemplo, que fuimos tú y yo juntos. Y con más personas, pero bueno. Pero Fue era un legal, viaje muy era bonito. legal, ¿eh? Era Era legal, legal. era todo legal. Entonces, tú ahí Salvador de Alda. se valora tú valoras al arrendador, al propietario, y el propietario te valora a ti como inquilino si le has dejado la casa limpia, si le has roto algo, en fin. Y además cobras por adelantado. O sea que la verdad que es un mecanismo bastante lógico y bastante interesante, pero que tiene que pagar impuestos y cotizar, que eso es algo que es normal, ¿no? Entonces, bueno, eso, incluso en los telediarios recientemente se ha visto imágenes de las cámaras que tienen de seguridad los portales en los bloques y se ve a los inquilinos con las maletas entrando y saliendo, molestando porque son un traqueteo de gente para arriba y para abajo con las maletas y tal, gente que se cambia en el portal, en fin, en las comunidades de propietarios genera mucha problemática y incluso hay comunidades que están prohibiendo y hay conflictos, pero claro, yo tengo un piso, ¿por qué mi comunidad me va a prohibir que yo lo alquile? Claro. ¿Sabes? Y la legalidad o no de esas prohibiciones, en fin, está dando Hombre, mucho sobre juego, todo en pero... Barcelona sé yo que... Bueno, en Barcelona, en Bueno, Madrid, en todas las todos capitales, en Sevilla también hay montones y en casi todas las zonas turísticas del mundo, digamos, ¿no? Sí, pero no, es una pero quiero cosa... decir, lo de Barcelona ha sido muy sonado porque con las Sí, había fiestas que hacen manifestaciones. y Sí, manifestaciones. en Madrid, por ejemplo, querían prohibir el tope máximo y tal, ¿no? Aquí se considera 2 meses, hemos mirado nosotros. Sí, 2 meses. O sea, el que alquile Ese es uno de los requisitos, que tiene que ser 2 meses. menos de 2 meses. Claro, menos, 2 Claro, meses como si máximo. tú, la ¿Menos diferencia... de 2 meses que al año o cómo? Sí, Claro, al año la misma persona. tú a la misma persona no se le vale. alquile más de 2 meses al año. La Entonces, diferencia es... si lo hacen más de 2 meses, no se considera Claro, vivienda turística. es un alquiler, Es un alquiler normal, regulado por... Vale. que no está dentro del ámbito de este Claro, decreto, ¿vale? exactamente. Es el que está como si fuera un hotel. Viene Sí, uno, está también. 4 días, se va, viene otro, está 3 días, se va. Que es lo ¿vale? realmente molesto, ¿no? Aunque Claro, a tú veces tienes más un- molesto el otro. Bueno, depende de cada Hay de persona, todo, ¿no? ¿no? Depende de la educación de cada uno, pero Sí. bueno, entonces eso está distorsionando y afectando al mercado de los alquileres y por eso pues hay ya en el Congreso de los Diputados iniciativas relativas a intentar regular esta materia y tal, ¿no? Y afecta pues a todo el ámbito de los alquileres en general, ¿no? Entonces, en Internet se pueden encontrar datos de cómo está el mercado ahora mismo en España. Pues hay una estadística que es el 17% de los hogares en España viven de alquiler. Es un porcentaje bastante bajo y está muy acorde con nuestra cultura de la compra, ¿vale? De la propiedad. Entonces, realmente, ¿cómo está el régimen jurídico de los alquileres y por qué hay un mercado tan escaso, digamos, de alquiler? Pues porque, por desgracia, yo como abogado en ejercicio lo puedo decir, la justicia es muy lenta y no funciona y muchas veces no se protege suficientemente al propietario.
Entonces tú tienes que buscar un régimen jurídico que proteja la actividad que tú quieres realizar. Si tú te planteas por qué hay tantos pisos de particulares que no los quieren sacar al mercado, y al haber poca oferta, la ley de oferta y la demanda, si hay muy pocas personas que quieren alquilar sus pisos, el que lo quiere alquilar pide muy caro, porque es un bien, se está convirtiendo la vivienda en un bien muy preciado, ¿no? Entonces, cuanta más oferta, más competencia y más bajan los precios, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, hay gente que tiene mucho miedo, que una persona se te meta en el piso y se lleve un año ahí sin pagarte, no le puedes cobrar y encima pues luego te destrozan el piso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque no se protege suficientemente al propietario. Hubo una reforma de la ley de arrendamientos en el año 2013 que intentó hacer ese famoso desahucio express. Yo cada vez que me viene alguien y ve en la tele, desahucio express, ¿no? El titular, desahucio express o divorcio express. O sea, la palabra express. Sí. La palabra. Bueno, eso me gustaría verlo a mí, ¿no? Eso en determinadas condiciones. La palabra express y la palabra justicia en España son como el agua y el aceite. Son incompatibles, ¿vale? No hay nada express, ¿vale? Entonces, desahucio express no existe. No hay ningún desahucio express. Lo único que ha pasado es que los periodistas, ¿vale? Tenéis que vender noticias. Y la noticia y el titular es: se reforma la ley para intentar, de alguna manera, crear un desahucio express que no puede ser que hace. Recortan plazos, recortan argumentos de oposición, ¿vale? Agilizan un poco, pero si el sistema judicial en general es muy lento, tú puedes acortar un poquito los plazos, pero a lo mejor lo que tardaba antes un año ahora tarda 8 meses. Pero no vas a conseguir realmente agilizar lo suficiente si no tomas otro tipo de medidas más contundentes, no pones más medios y realmente modificas la ley de una forma clara. Hoy escuchaba, ¿vale? Yo también, no sé si hoy estos días, vamos, que Hacienda ha recaudado 100 millones menos que el año pasado, con el fraude, porque tenemos menos inspectores. Claro, si tú no pones medios... Sí, o sea, está claro. Lo lógico sería lo contrario, que ponga más inspectores para recaudar más, ¿no? Mira, una persona muy, muy informada, ¿vale? Que me honro de ser amigo suyo, no voy a decir ni a qué se dedica ni quién es. Un día me dijo que ¿no, Aurora? ¿Eres tú? Los periodistas... Mira. Los periodistas no revelamos nuestras fuentes nunca, ¿no? Sí, ¿vale? Pero tú no eres periodista. Pero bueno, a ver quién nos va a decir. Tengo mi faceta periodística y creo que es un valor fundamental en la democracia, ¿no? Me dijo que uno de los mecanismos digamos, de que para que España y muchos países desarrollados con la crisis no se haya hundido, ha sido la economía sumergida. Y es verdad. O sea, el Estado claramente ha mirado para otro lado con la economía sumergida, ¿vale? O sea, esa ausencia de inspectores de trabajo, inspectores de Hacienda, etcétera, es una decisión política, ¿vale? Clara para darle cancha a la economía sumergida, mirar para otro lado y dejar que la gente se busque la vida. Sí, eso me parece bien. Verá, pero claro, bueno, ¿que te parece bien que haya pocos inspectores? No, vamos a ver. Economía sumergida, en algunos momentos, por ejemplo, no sé, el caso reciente de este chaval Mantero que ha muerto corriendo y tal. O sea, un chaval que lleva 15 años en Falla, que no le han dado documentación, que tiene que buscarse la vida, ¿qué pretendemos? Que robe. Demasiado que se está buscando la vida vendiendo, y lógicamente la única forma es economía sumergida. Totalmente. No, pero lo que yo hablo es de fraude. De fraude, de los que se llevan los millones, de los que no declaran, de empresas potentes y de gente muy rica. Ese fraude al que yo me refiero. Sí, pero vamos a ver, pues yo me refiero a todo el fraude, ¿no? El mismo fraude es el que tiene que pagar 1.000 euros y el que tiene que pagar 1.000 millones de euros, ¿no? ¿O no? ¿O hay dos tipos de fraude? No, claro, pero si tú coges al que está evadiendo 1.000 millones de euros, lógicamente el Estado ingresa más, ¿no? Sí, que al que está evidentemente, pero es calle. que tú a nivel de todo el Estado español, sí, lo ¿vale? Que lo que no se puede hacer es demagogia y decir, no, pues nada más que le vamos a cobrar a los ricos, no, vamos a cobrarle a todo el mundo sus impuestos, ¿vale? Y me parece muy bien que persigan a todo el mundo para que paguen los impuestos. Entonces, lo que no puedes es permitir que exista un ámbito de economía sumergida. Sí, vamos a ver, el problema yo entiendo que está en que
si los impuestos son muy altos y las tasas son muy altos y por todos lados tienes que pagar, ¿cómo te vas a dar tú de alta si no tienes ni para comer? Lo que es la teoría del robagallines, pues si tienes que buscar la vida, ¿vale? Pero hay una capa intermedia de empresas o de ciudadanos que intentan, y es muy propio de nuestra Evadir, picaresca española, que es intentar evadir los impuestos y no pagar Sí, además te nuestros digo que impuestos. cuanto más tienes, Más más lo hace. Vale, pero la cuestión es que si no hay los suficientes inspectores de trabajo, los suficientes inspectores de Hacienda para luchar en general, sin hacer distinciones, contra toda la economía sumergida, evidentemente, pues no se recaudará. ¿Vale? Se pierde recaudación y eso lo dice el sindicato de técnicos de Hacienda, de inspectores de Hacienda, que yo creo que es un colectivo al que hay que hacerle caso porque ellos saben perfectamente Ya me has de revelado lo que... tu fuente. No, pues no va por ahí, Bueno, va por otro lado. De todas formas, no conozco ningún amigo tuyo que trabaje en Hacienda. Vale, Puedes pero estar bueno, tranquilo. que de todas maneras es una cosa que es de puro sentido común. Si el Estado no dedica más esfuerzo a que haya más inspectores, evidentemente que está permitiendo que la economía sumergida sea un mecanismo de ir tirando. Y así no podemos funcionar, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Hay que intentar ser más coherente. El Estado tiene que ser coherente a la hora de predicar, ¿no? Porque si no, luego pierde de legitimidad las instituciones, ¿no? Por eso decía que no podía ser los procesos estos express, ¿no? Porque claro, Claro, si tú express. no pones medios... Claro, pero que, si no hay medios para la justicia, ¿cómo quiere que la justicia funcione rápida? Porque cambien la ley, porque tú saques algo en el BOE no se va a convertir en realidad. No, que el claro. BOE no es omnipotente. Tú sacas una ley, la ley de igualdad. Porque ahora que estábamos hablando de la ley de Más que igualdad, de igualdad, hay una ley de igualdad, hay 20 leyes de igualdad, pero La ley de dependencia que conlleva unos gastos y si pones el dinero para llevar la financiarla, realidad, pues eso no se pueden sacar leyes sin lo que se llama la memoria económica, ¿no? Y decir cómo pagas ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, habrá que todo el mundo pague impuestos, por las buenas o por las malas, y cambiar un poco la cultura, ¿vale? De nuestro país en ese sentido, ¿no? Entonces, más inspectores, lo que ¿qué pasa con el mercado del alquiler? Pues al final eso, la gente tiene miedo de sacar los pisos en alquiler y bueno, pues nos encontramos con que para las personas que necesitan una vivienda no hay un mercado asequible y al final todo afecta a todo, ¿no? Pues si no hay un mercado de alquiler suficientemente flexible y amplio, como que vamos a hablar de nuestro caso concreto, vamos a hablar de lo nuestro, de Punto Ambría, ¿no? En Punto Ambría nosotros, la oficina de la vivienda, una compañera se dedica a buscar alquileres, por ejemplo, de cantidades que sean inferiores mensualmente a 300 euros, y eso es casi imposible, y últimamente es que no hay, ¿vale? Entonces tú dices, una familia de Punto Ambría que quiere vivir de alquiler, ¿cómo sale adelante? ¿Cómo busca una vivienda para todo el año además? Cuando hay una cultura de alquilar solo para el verano, Claro, el verano, ¿vale? claro. Y incluso yo he estado defendiendo muchas veces que peleemos para que se cumpla la ley. La ley de arrendamientos urbanos al que vive de vivienda, históricamente, desde el año 94 que se promulgó, el plazo era ¿de cuánto, Aurora? El plazo mínimo obligatorio, de 5 años, ¿vale? Y en el año 2000... ¿Para qué? El 5 años era el plazo obligatorio mínimo que tenía la obligación de respetar el propietario alquilado a una persona, ¿vale? Que viviera de alquiler, de lo que se llama uso de vivienda, uso permanente de vivienda, Y ahora son ¿vale? Vale. Y 5 ahora son años, tres. 5 años, Sí. ¿vale? Era el plazo mínimo obligatorio. En esa reforma de los famosos desahucios express que salió en las noticias, fue el año 2013 y modificaron algunas cosas, ¿vale? Recortaron plazos de defensa y digamos que dejaron un poco más indefensos a los inquilinos y lo que hicieron fue reducir ese plazo mínimo obligatorio, ¿vale? De 5 años a 3 años. O sea, tú daba igual que pusieras un año, el contrato será de un año, sí, pero la ley decía, se prorrogará obligatoriamente, sea cual sea el plazo pactado en el contrato, obligatoriamente hasta 5 años, ¿vale? Obligatoriamente. O sea, Obligatoriamente, si el propietario no quería... Obligatoriamente, claro, la ley está para Vale, que... vale. O sea, O sea, que favorecía al inquilino, ¿no? Claro, eso lo que pretende es dar estabilidad al que vive de alquiler, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú no buscas una contraprestación, una compensación de protección al propietario, ¿qué ocurre? Que hay viviendas vacías y la gente no la quiere sacar. ¿Por qué? Porque luego hay mucho vándalo que se mete en el piso, no te paga, te llevas un año para echarlo encima te destrozas el piso, ¿vale? O sea, yo Pero soy decíamos- defensor de la vivienda y del derecho a la vivienda.
pero evidentemente así no se va a conseguir. Si dejas desprotegido al propietario... Decíamos la No, semana no vas a pasada conseguir también, nada. creo recordar, que también esas viviendas que tienen los bancos, que no Claro, utilizan. ahí está la clave, ¿no? Cuando se habla de Esa alquileres otra. sociales Que hay hay mucho desconocimiento en materia de alquileres sociales. La gente dice, mire usted, yo vengo aquí a la oficina de vivienda para que usted me busque a ver si podemos conseguir un alquiler social. No hay ninguna ley de alquileres sociales, ¿vale? Hay una gran... las típicas leyendas urbanas y el desconocimiento. La única ley que hay que habla de alquileres sociales es la Ley 1/2013 de protección a los deudores hipotecarios, que salió como consecuencia de la crisis para proteger a los deudores hipotecarios, ¿vale? Y entonces esta ley que dice, pues el que no pueda pagar la hipoteca y cumpla con una serie de requisitos de nivel de renta, que no pueda hacer frente, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, la ley te dice, usted puede reestructurar la deuda, el banco le refinancia la deuda, o puede hacer la dación en pago con un alquiler social, ¿vale? Eso es lo que dice la ley. Esa es la ley, ¿a quién protege? A la gente que tiene hipoteca, ¿vale? Y deja fuera al que ni siquiera tiene hipoteca, que es otra categoría, claro, que todavía están peor, que si ni siquiera en la época de la burbuja, que le daban hipoteca a todo el mundo, a ellos no se la han dado, imagínate ahora, ¿vale? Esa gente los deja abandonados. ¿Qué Claro, ocurre? que digamos que la casa de alquiler es la que tú estabas pagando, que ahora ya Sí. no puedes pagar. Que la alquila, Pero solamente no el es que alquiler pongan social. una a disposición para ti. No, claro. no. Y Es la tienen- misma vivienda, claro. Claro, es tu propia Si no vivienda. estás pagando Además, eso es hipoteca, una no hay trampa. vivienda. Eso es una trampa del gobierno, que es el Fondo Social de Vivienda, ¿no? El gobierno saca un titular que hemos creado un Fondo Social de Vivienda y tal. Es un engaño. ¿Por qué? Porque el Fondo Social de Vivienda se nutre de las viviendas que la banca le está quitando a los hipotecarios que no pueden pagar. Y dice, hemos hecho tantos alquileres sociales, claro, pero si eso era gente que tú ibas a echar a la calle que no lo has echado, porque el gobierno te ha obligado, si no lo hubiera hecho igualmente. Claro. ¿Vale? Tú luego tienes un montón de viviendas vacías y un montón de gente que no tiene vivienda. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido un fenómeno que se produce por la falta de políticas de vivienda en España, que es el siguiente. Una entidad, por ejemplo, la Caixa, ¿vale? Hace una cosa que yo creo que lo haría con la mejor intención y hace un flaco favor. ¿Por qué? Porque a todos los que estaban en una vivienda de la Caixa sin mirar si eran antiguos hipotecados de la entidad o eran ocupas, le hace alquileres sociales, ¿vale? Le hace alquileres sociales a los ocupas. ¿Qué ocurre? Que los ocupas de ahí sacan una conclusión y dicen, si nosotros nos metemos de ocupa en un piso de la Caixa, como nosotros lo que queremos está legal, es lo que queremos un alquiler social. Pues métete en un piso de la Caixa. Y la gente se pone a buscar como loco piso de la Caixa. La Caixa se da cuenta de que hace, deja de hacer alquileres sociales a los ocupas. ¿Vale? Desde hace más de 2 años. Me viene mucha gente, sí, porque yo me he enterado. Mire usted, que eso fue la Caixa. Yo quiero que usted obligue a la Caixa que me haga un alquiler social. La Caixa, a nadie no hay ninguna ley, por desgracia, ¿vale? Que obligue a la banca, y eso es lo que algunas entidades reivindican. Lo que pasa es que yo creo que se pasan de frenada. Hay entidades, por ejemplo, la plataforma afectada por la hipoteca ha sacado una propuesta que ya lo que viene es a ser el extremo total, ¿vale? Que es, vamos a paralizar todos los desahucios, vamos a darle alquiler a todo el mundo y vamos aquí para que todo el mundo viva gratis. Eso no puede ser. Y la gente no quiere vivir gratis. No creo que... Sí, porque lo que paraliza todos los desahucios, entonces ya da igual pagar que no pagar. Claro. Eso es lo que la propuesta de, si la quieres buscar en internet, sí, bueno, la propuesta es un poco excesiva y extrema, ¿vale? Entonces, hay que sacar una ley de alquileres sociales en la que la gente pague un alquiler que sea acorde a sus ingresos, pero no puedes vivir gratis, nada es gratis, ¿vale? Y la plataforma afectada por la hipoteca hace una propuesta que, en mi opinión, es demasiado extrema. Porque tú no puedes legislar defendiendo solamente a una parte de la sociedad. Claro, la banca no tiene derecho a ganar no, dinero, no. ¿vale? La banca lo está haciendo mal, rematadamente mal, porque tiene pisos vacíos y no los alquila. Y voluntariamente debería de alquilarlos, esa es mi opinión, claro, ¿vale? Pero como no se les obliga y ellos van a lo suyo, ¿vale? Pues ¿qué hacen? Prefiero tener el piso vacío, o miro para otro lado y dejo que se metan de ocupa. Y ahora lo denuncio y ahora le ponen una multa y lo echan del piso y ahora se vuelve a meter de ocupa en otro piso. O sea, eso es lo que estamos obligando a que haga la gente, ¿vale? Y esa es la situación que hay ahora mismo en Punta Umbría y en toda España, ¿vale? O sea, la gente honrada que viene a la oficina de vivienda y te dice, ¿usted qué haría? Y digo, pues yo haría lo mismo que estás haciendo tú, ¿vale? Y que cualquier persona haría. O sea, claro, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental que está en la Constitución, en el artículo 47, pero que luego no está desarrollado legalmente de una forma mínima. Y de hecho hay 2 comunidades autónomas que han intentado sacar una ley del derecho a la vivienda, que ha sido el País Vasco y Aragón, y el gobierno de España la ha impugnado en la Constitución y la ha paralizado.
El gobierno de España. El gobierno de España, sí, señor. ¿Sabes Y Andalucía cómo? sacó una, que yo creo que se equivocó, y se la tumbó el Constitucional porque era una expropiación temporal, que eso también es muy extremo y eso evidentemente no iba a funcionar nunca, ¿no? Pues termina que me avisa Vicente que estamos... ¿Sabes cómo se paralizaría, cómo se arreglaría el tema del derecho a la vivienda? ¿Cómo? Con otro derecho fundamental, ¿Cuál? el derecho al trabajo. Efectivamente, efectivamente. Qué fácil, ¿verdad? La diferencia, no, ¿sabes cuál es la diferencia? Que viviendas hay. El trabajo no lo puedes crear, pero las viviendas ya existen, Pero están si ahí, hubiera están trabajo, vacías. todo el mundo... Porque Vale, la gente lo que quiere es trabajar. pero como no podemos crear La los mayoría, trabajos de la ¿no? nada, los trabajos de la nada no se pueden crear, Claro. vale, pero sí Vivienda, podemos utilizar las viviendas vacías que hay y no dejar que la gente se tenga que meter de ocupa con el que da más remedio. Eso es lo que no puede ser. Pues a ver si algún día te escuchan en este programa. Eso Ramón, espero, eso espero. Ojalá. Muchas gracias a los dos. Aurora, Ramón, hasta... Bueno, la próxima semana, ¿no? Que Semana Santa. Semana Santa, después de Semana Santa nos vemos, ¿no? Muy bien. Que lo disfrutéis. Gracias, Igualmente. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.